estoy hablando desde el año 97-98, se daban 350 euros por cabeza. La Unión Temporal de Empresa Rivera Salud, lo digo porque si me acuerdo o si me da tiempo os diré algo de esta empresa, formada por Dragados y Construcciones, Caja de Ahorros del Mediterráneo, esa Adeslas, Dragados la he dicho, bueno, una unión, Vega Ploder, otras empresas constructoras de por allí, quiebra a los 2 años y el hospital revierte otra vez a la comunidad autónoma. Y dice, bueno, qué bien, se han dado cuenta de que la cosa no funciona. En 2 meses pagan a la misma empresa que lo había quebrado el lucro cesante, es decir, lo que había calculado que iba a ganar y no había ganado, aumenta de 350 euros a 500 lo que paga por cabeza y además le cierra el círculo del negocio, le atribuye también la gestión de los centros de atención primaria. Brevemente, para que os hagáis idea de lo que va la cosa. En la página web, ya lo han quitado, pero en CAS Madrid lo guardamos. En su página web aparecía un sobresueldo a los médicos de 2.000 euros mensuales si cumplían determinados indicadores de calidad. Los indicadores de calidad no eran que hubiera pocos reingresos, no era que hubiera pocas infecciones hospitalarias, no. Los indicadores de calidad era que se dieran altas precoces, que no se enviara, que no se ingresara a la gente o se ingresara lo menos posible, que no se remitiera al especialista, que no se pidieran pruebas costosas. 2.000 euros. ¿Y qué quiere decir? Es un sistema. Si había gente decente, porque hay personas que me dicen, oye, la deontología médica, eso es música a los pajaritos. Porque el que no quiere hacer eso se va y viene otro. Efectivamente, el sistema no se quiebra a no ser que hubiera una respuesta gorda, dirigida y organizada, que eso no se produce. Comisiones obreras, siguiendo lo que había dicho su secretaria general, de que era estupenda la ley 1597, y que eso era un muro contra la privatización que decía la del PSOE, la Ángeles Amador, lo denunció al Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano dijo que la gestión privada de la sanidad podía gustar o no gustar, era una cuestión de política, pero que el respaldo de la ley 1597 era un respaldo absoluto y que no había ningún procedimiento ilegal en el modelo de gestión privada. Termino ya. El tema de la gestión privada, el negocio de la gestión privada tiene que ver directamente, lógicamente, con el ahorro. Es decir, a ti se te dan una cantidad per cápita por todos los que pueden ir al hospital, cuanto menos gastes, más te llevas para casa. Entonces, la selección de pacientes, es decir, el tener en cuenta que en sanidad, como en educación, como en servicios sociales, un grupo de población relativamente pequeño numéricamente, como son las personas mayores, los enfermos crónicos y en general la gente con menos recursos, consume entre el 80 y el 85% del gasto sanitario. Lógicamente, la gente joven pues no se pone mala y no va al médico, otra cosa son los aspectos preventivos y bueno, pero claro, si tú te quitas de encima a la gente mayor, pues lógicamente, y a los enfermos crónicos, la sanidad es un negocio perfecto. Una de las maneras, y lo dejo también apuntado porque no me va a dar tiempo, una de las maneras más importantes de hacer esa selección es el pago por acto, el copago, el repago. Es decir, si la gente de menos recursos deja de ir al médico y los enfermos crónicos que tienen que ir con mucha frecuencia, y como ha dicho el Boi Ruiz, el consejero de Sanidad de Cataluña, los jubilados y pensionistas pagan el 10% por la receta, el sistema sanitario
público de gestión privada en su conjunto puede ser un negocio perfecto. Hay antecedentes. En Portugal ya han introducido el copago y hay gente conocida por nosotros, digo, por la gente que estamos en CAS Madrid, que está trabajando en el Alentejo, en la zona pobre de Portugal. Dicen que están viendo cánceres con un nivel de desarrollo que solamente se veían en los libros. ¿Por qué? Porque la gente retrasa el ir al médico. En Canadá se puso un copago de $2, es decir, de €1,70 o así. El 18% de la población más pobre dejó de ir al médico, independientemente de la gravedad de sus síntomas. Dejaba de ir al médico en función de sus recursos, no en función de una gravedad de un síntoma, que puede ser una tosecilla, que puede ser una diarrea, que puede ser un no sé qué, y que efectivamente va al médico demasiado tarde. Estamos hablando de copagos como el que en Italia han puesto en el mes de julio. No sabemos qué va a pasar aquí, pero en el mes de julio en Italia el copago era de 10 euros por ir al médico de atención primaria, 25 euros por ir al especialista, 25 euros por ir a urgencias, incluso si no te hospitalizaban, y el pago de un porcentaje de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos. Termino. El coste, podíamos haber hablado de educación, podíamos haber hablado de pensiones y las cosas hubieran sido muy parecidas. Estamos hablando de que pretenden que sea el final de los sistemas de protección social. Y esto no es una amenaza abstracta. La reforma constitucional de este verano, la que hizo Zapatero con el acuerdo de Rajoy, dice exactamente: el pago de la deuda y de los intereses de la deuda, es decir, el 7% de la prima de riesgo esa que pagamos, nunca mejor dicho, por acceder a dinero, por comprar dinero en los mercados a cambios de bonos del Tesoro, tiene prioridad absoluta sobre cualquier partida de gasto. Es decir, puede no haber dinero para los parados, para las pensiones, para la sanidad, para la educación. Lo prioritario será pagar la deuda y los intereses de la deuda y que el déficit vaya hacia el 3%. Eso sí, sin tocar un pelo a las grandes fortunas. Como sabéis, el sistema fiscal no me voy a meter. Esta situación no se ha quedado aquí. Lo que es un documento público, pero ya en los periódicos normales hablan a voces, es de la carta de Trichet, el antiguo presidente del Banco Central Europeo, y Fernández Ordóñez, del Banco de España, a Zapatero y lógicamente a Rajoy. La historia era: la compra de bonos de deuda pública por parte del Banco Central Europeo tiene como condición estricta la disminución drástica de las transferencias de dinero a pensiones, al paro y sobre todo la privatización de la sanidad y la privatización de la educación. Es decir, no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de hechos bien concretos. Y yo termino porque me toca ya. No he hablado del coste en vida humana que todo esto supone. Empezaba hablando de la gente que nos ha precedido, que no están ahí sepultados, aunque algunos estén en las cunetas. Es la gente de la cual no solamente hemos nacido genéticamente, sino que hemos nacido como seres humanos conscientes. El resistir y derrotar esto es una necesidad vital, porque nos va en ello la vida, y nos va en ello la vida de personas. Y no estoy hablando de hipótesis. En Madrid, la gente que conduce el metro está absolutamente asustada porque vamos a uno diario que se tira al metro, y eso no era conocido en Madrid.
Es decir, no estamos hablando de cosas, estamos hablando del desahucio, estamos hablando del paro, de que se acaba el paro, y nos estamos enfrentando a una situación que yo creo que no tiene otra salida que poquito a poco, con pasos firmes, medidas organizativas, búsqueda de la unidad de todo aquello que esté limpio, es decir, que no esté sobornado, que no esté subvencionado. Cuando estamos hablando de organizaciones cuyas cúpulas dependen para mantener un nivel de vida y unos aparatos de la bonanza del poder, eso es a cambio de cosas. En Madrid la construcción de los 8 primeros hospitales se produjo mientras todos los sindicatos de la mesa sindical pactaban hasta 37 acuerdos con el consejero de Sanidad del PP. No estamos hablando del PSOE, estamos hablando del PP en Madrid. Todo esto, si queréis lo hablamos luego, hay experiencias de resistencia, de ganar pequeñas cosas, pero yo creo que los pueblos de Europa nos enfrentamos cada vez más a una situación, y es que la salida del euro, la salida de la Unión Europea y la reconquista de nuestra soberanía como pueblo, que no me entendéis que estoy hablando del derecho de autodeterminación de los vascos, estoy hablando del derecho de autodeterminación de los de Medina del Campo y los de Bollullos del Condado, es decir, del derecho de autodeterminación, de soberanía y de poder sobre nuestras propias vidas, que lógicamente incluye aspectos políticos, pero desde luego también económicos y sociales. Es decir, que si no nos enfrentamos como pueblo consciente y organizado, retomando la memoria de donde la tenemos que retomar, la fuerza y también el ejemplo y también los errores, para no volverlos a cometer. No quiero yo idealizar nada, lo que está claro es que nos enfrentamos a momentos en los que la vida de verdad está en juego, ¿no? Entonces yo termino aquí y lo que os animo es a que como trabajadores y trabajadoras conscientes no entendáis estas palabras como, en fin, como un lujo cultural, que decía el poeta, sino como herramientas de lucha, que es de la única manera que tienen sentido.